El órgano llenaba la nave de la vieja iglesia de Santo Domingo con acordes solemnes y expectantes. La luz se filtraba a través de las vidrieras, pintando el suelo de piedra con manchas de colores vibrantes que parecían bailar al son de la música. Pero para David, nada de eso importaba. Su mundo entero se había reducido al pasillo central, a la figura que avanzaba lentamente hacia el altar. Romina. Vestida de blanco, con un velo etéreo flotando a su alrededor y una sonrisa que parecía iluminar el espacio más que los propios cirios encendidos. Era la imagen misma de la felicidad nupcial, la mujer más hermosa que David había conocido jamás. La mujer que ocupaba cada rincón de sus pensamientos despiertos y poblaba todos sus sueños. La mujer que estaba a punto de casarse con Diego, su mejor amigo, casi su hermano. David estaba de pie junto a Diego, desempeñando el papel de padrino con una procesión de dolor y amor no correspondido carcomiéndole por dentro. Había ensayado su sonrisa de felicitación 1000 veces frente al espejo, pero ahora sentía que era una máscara de cartón a punto de deshacerse. Diego, a su lado, irradiaba una felicidad pura, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su amigo. Era un buen tipo, Diego. Noble, leal, completamente enamorado de Romina. Y eso lo hacía todo infinitamente peor. Mientras Romina avanzaba del brazo de su padre, sus ojos buscaron entre los invitados. Se encontraron brevemente con los de David. Él intentó mantener la sonrisa ensayada, pero sus ojos lo traicionaron. Una única lágrima, caliente y rebelde, escapó y rodó por su mejilla. Un testigo silencioso de años de amor callado, de oportunidades perdidas, de la cobardía de no haber hablado cuando quizás aún había tiempo. Romina vio la lágrima. Su paso vaciló por un instante casi imperceptible. La sonrisa radiante que ofrecía a Diego pareció congelarse por una fracción de segundo, reemplazada por una expresión de sorpresa, de comprensión súbita, quizás incluso de pánico. Fue un instante fugaz, tan rápido que nadie más pareció notarlo, pero en esa milésima de segundo, un universo de palabras no dichas pareció cruzar el espacio entre ellos. David vio en sus ojos un reflejo de su propio anhelo, una pregunta silenciosa que lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Y si ella también? ¿Y si siempre había sido él? Pero el momento pasó. Romina recompuso su sonrisa, aunque ahora parecía un poco más frágil, y continuó su avance hacia Diego, que le esperaba con los brazos abiertos y el corazón desbordante. David bajó la mirada, sintiendo el peso de la derrota final. Había perdido. Había perdido por no atreverse, por respetar una línea invisible que él mismo había trazado por lealtad a su amigo. La ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote flotaban en el aire, hablando de amor eterno, de unión sagrada. David escuchaba como a través de una espesa niebla, cada palabra un martillazo en su pecho. Miró a Romina de reojo. Estaba pálida bajo el velo, sus manos aferraban el ramo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Llegó el momento crucial. El sacerdote se dirigió a Diego, quien pronunció el sí, quiero con una voz clara y llena de emoción. Luego, se volvió hacia Romina. Romina, ¿aceptas a Diego como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Silencio. Un silencio que se alargó, pesado, denso. Los invitados contuvieron la respiración. Diego miró a Romina, la confusión empezando a nublar su felicidad. Romina levantó la vista, sus ojos encontraron de nuevo los de David por encima del hombro de Diego. Estaban llenos de lágrimas no derramadas, de una angustia visible. Entonces, ocurrió lo impensable. Romina dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza lentamente. Las palabras salieron en un susurro ahogado, pero resonaron en la iglesia silenciosa como un trueno. No puedo. Lo siento, Diego. Perdóname. No puedo. Se giró, dejando caer el ramo al suelo con un ruido sordo. Levantó ligeramente el velo y, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, echó a correr por el pasillo central, en dirección contraria a la que había llegado. Al pasar junto a David, sus miradas se cruzaron por última vez. Había dolor en sus ojos, sí, pero también una extraña mezcla de liberación y desesperación. David se quedó paralizado, incrédulo, viendo cómo la mujer de sus sueños huía del altar, de Diego, de todo.
La iglesia estalló en un caos de murmullos y exclamaciones ahogadas. Diego se quedó plantado en el altar, pálido como la cera, la expresión de felicidad reemplazada por una máscara de incredulidad y dolor profundo. David, recuperándose lentamente del shock, corrió hacia su amigo, poniendo una mano en su hombro, sin saber qué decir, sintiendo una culpa abrumadora a pesar de no haber hecho nada. O quizás, precisamente por no haber hecho nada antes. Romina desapareció. Nadie supo a dónde fue. Dejó la ciudad ese mismo día, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y preguntas sin respuesta. La boda se canceló, los invitados se dispersaron en un silencio incómodo, y Diego quedó devastado, tratando de entender qué había pasado, por qué la mujer que amaba lo había abandonado en el altar de la forma más pública y dolorosa posible. David se dedicó en cuerpo y alma a apoyar a su amigo. Pasó semanas con él, escuchando sus lamentos, su confusión, su rabia. Se sentía responsable, aunque no supiera exactamente por qué. La mirada de Romina al huir, esa conexión final, le había dejado una certeza incómoda: él era parte de la razón. Una semana después, recibió un correo electrónico. Era de Romina. Una dirección anónima, sin remitente claro. El texto era breve, escrito con la urgencia de una confesión desesperada. David, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé el dolor que he causado, especialmente a Diego, y viviré con esa culpa para siempre. Pero necesito que sepas la verdad. Ese día, en la iglesia, vi tu lágrima. Y en ese instante, todo se hizo claro. Vi todos los años de silencio, todas las miradas que no entendí, todos los sentimientos que yo también escondí por miedo, por lealtad, por no saber si tú sentías lo mismo. Me di cuenta de que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. No podía casarme con Diego amándote a ti. Huí por mí, sí, pero también huí por ti, por la verdad que vi en tus ojos y que siempre había negado en los míos. No te pido nada. No espero nada. Solo necesitaba que lo supieras. Perdóname. Romina. David leyó el correo una y otra vez, cada palabra resonando en su interior como un eco agridulce. La confirmación de sus esperanzas más profundas llegaba envuelta en la traición a su mejor amigo. El corazón le pedía a gritos responder, buscarla, decirle que él también la amaba, que siempre la había amado. Pero la imagen de Diego, destrozado y perdido, se interponía. No podía. No podía construir su felicidad sobre las ruinas de la de su amigo. La lealtad pesaba más. Con el corazón hecho pedazos, borró el correo y decidió no contestar. Eligió el silencio, una penitencia autoimpuesta por un amor que consideraba imposible. Pasaron los años. 5 años largos y lentos. La vida, como suele hacer, siguió su curso. Diego, con el tiempo y mucho esfuerzo, logró sanar. Conoció a otra mujer, Laura, una persona tranquila y amable que le devolvió la sonrisa. Se casaron en una ceremonia civil, íntima y discreta. David estuvo allí, sintiendo un alivio genuino por la felicidad de su amigo, aunque una pequeña espina de melancolía persistía en su propio corazón. David, por su parte, se volcó en su trabajo. Viajó, tuvo éxito profesional, salió con algunas mujeres, pero nunca permitió que nadie se acercara demasiado. Romina seguía siendo un fantasma presente en su vida, la protagonista de sueños recurrentes, el listón inalcanzable con el que comparaba a todas las demás. Mantenía una distancia emocional autoimpuesta, convencido de que había tomado la única decisión correcta, aunque le hubiera costado su propia felicidad. El recuerdo de aquella lágrima y la confesión de Romina eran un secreto guardado bajo llave en lo más profundo de su ser. Un otoño, su empresa lo envió a un congreso de arquitectura en Florencia, Italia. Una ciudad de arte, de historia, de romance. David paseaba por las orillas del Arno al atardecer, admirando el Ponte Vecchio, perdido en sus pensamientos, cuando una voz familiar pronunció su nombre. ¿David? Se giró, y el corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en la barandilla del río. Allí estaba ella. Romina. El tiempo había sido amable con ella. Seguía siendo hermosa, quizás con una madurez nueva en la mirada, pero con los mismos ojos que lo habían cautivado años atrás. Sostenía un cuaderno de dibujo y parecía tan sorprendida como él. El mundo pareció detenerse a su alrededor.
los turistas, el murmullo del agua, los sonidos de la ciudad, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, separados por 5 años de silencio y un océano de palabras no dichas. «Romina», logró decir él, la voz ronca por la emoción. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí», respondió ella con una leve sonrisa. «Estudio restauración de arte». «¿Y tú?» «Trabajo». «Un congreso». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de pasado. «Diego está bien», dijo David finalmente, sintiendo la necesidad de abordar el elefante en la habitación, o mejor dicho, en la orilla del río. Se casó hace 2 años. «Es feliz». Romina asintió lentamente, una sombra de alivio cruzando su rostro. «Me alegro. Me alegro de verdad. Se lo merece». Bajó la mirada a su cuaderno. «Nunca te respondí el correo», continuó David, la confesión saliendo casi a trompicones. «Necesito que sepas por qué. Fue por él. No podía». «Lo sé, David», lo interrumpió ella suavemente, levantando la vista de nuevo. Sus ojos eran comprensivos, sin rastro de reproche. «Lo entendí con el tiempo. Hiciste lo correcto. Lo que creías correcto por lealtad. Yo también he tenido mucho tiempo para pensar, para entenderme a mí misma y lo que pasó». Se quedaron mirándose, el atardecer florentino tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras a sus espaldas. El peso de los años, de las decisiones tomadas, de los caminos separados, flotaba entre ellos. Pero bajo todo eso, la vieja conexión seguía allí, palpable, innegable. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó David, la voz apenas un susurro, temeroso de romper el frágil momento. Romina sonrió, una sonrisa genuina, abierta, la primera que él veía en ella en mucho tiempo. «Me encantaría». Mientras caminaban juntos hacia una pequeña cafetería cercana, dejando atrás el río y el pasado que fluía como sus aguas, David sintió una chispa de esperanza nacer en su interior. El destino, o quizás una simple casualidad increíble, les había concedido una segunda oportunidad en la ciudad más romántica del mundo. No sabía qué les depararía el futuro. Había heridas que sanar, conversaciones pendientes, miedos que superar. Pero por primera vez en 5 años, David sintió que quizás, solo quizás, la promesa que se rompió en aquel altar podría empezar a reconstruirse, pieza a pieza, bajo el cielo de Florencia. El silencio entre ellos finalmente se había roto, y el futuro, aunque incierto, parecía teñido de posibilidad.